Pues si usted se ha dado cuenta, hermanos, hemos estado predicando la vez que he estado yo parado en los últimos domingos aquí. He estado hablando de las parábolas del Señor. Son fascinantes las parábolas porque me maravilla la sabiduría del Señor. Es increíble. Me quedo maravillado, pasmado, la manera en que el Señor enseñaba a través de las parábolas. Y hemos visto ya algunas parábolas. Y comentábamos nosotros en las predicaciones anteriores que el Señor usaba las parábolas, que son historias con imágenes, con vivencias, que tienen como finalidad enseñar. Nuestro Señor quiere enseñar dar una instrucción o una lección espiritual. Ese es el propósito de las parábolas. Él quiere enseñar algo espiritual y utiliza algo que del mundo, cosas cotidianas que nosotros vemos, tocamos o podemos relacionar detalles y personajes, eventos. Entonces, esa parábola es como un símil, una analogía, una historia de algo que el Señor quiere enseñar, de una lección espiritual. Y el Señor era un excelente maestro, de veras que si usted estudia los evangelios es increíble la manera en que el Señor enseñaba. Y yo me imagino que, y claro, lo puedo decir con toda certeza, que muchas historias, parábolas que el Señor dijo, pues no se escribieron, ¿eh? Como dice Juan, si tuviéramos que haber escrito todo lo que el Señor dijo, pues no se podría ni escribir en todos los libros del mundo, ¿eh? Así lo dice y testifica Juan. Entonces, pero por alguna razón, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos escogen ciertas parábolas para compartir con sus lectores, con estos libros que ellos compilaron, que hicieron, que son los evangelios. Y escogieron ciertas parábolas que para ellos creyeron que tenían una lección muy importante dentro del contexto que el Señor, en el que el Señor estaba enseñando, y aparte que tenían un propósito muy importante con los lectores a los que los evangelios fueron escritos. Recuerden que los evangelios, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente Mateo y Juan fueron apóstoles, Marcos y Lucas no. Sin embargo, ellos recopilan todas estas enseñanzas y las ponen en los evangelios, y algunas cosas ellas los tratan en común. Quiere decir que los vemos en los evangelios, los 4 tratan una parábola o un tema, pero también vemos cosas únicas que, por ejemplo, Mateo habla que no habla Marcos, Lucas o Juan. Entonces, por alguna razón, Mateo, que tiene el propósito de enseñar a sus compatriotas, Mateo era judío, publicano, convertido por el Señor, discípulo del Señor, él quiere enseñar y compartir a sus compatriotas, a los judíos, lo que el Señor era, y principalmente que era el Mesías y que el reino ya estaba aquí. Entonces decíamos en las predicaciones anteriores que el Señor les hablaba con muchas parábolas después de cierta parte de su ministerio. Una vez que vio mucho rechazo por parte de los judíos, él empieza a usar parábolas. Antes no los usaba, él enseñaba directamente lo que quería enseñar, lo decía directamente. Pero una vez que empieza a recibir ese rechazo de parte de los judíos, empieza el Señor a usar parábolas. Y el Señor les dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, dice Marcos ahí. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces siguió enseñando el Señor, pero aquellas personas que estaban interesadas en recibir el mensaje o entender el mensaje de lo que Jesucristo estaba diciendo, pues esos le preguntaban al Señor, bueno, Señor, ¿qué quisiste decir con esta parábola?
y el Señor se los declaraba a los apóstoles en particular. Entonces, en esta ocasión, hermanos, como hemos comentado, las parábolas no tienen simbolismos ocultos, allí numerología y que aquí, que allá, cosas así que a veces se han inventado tratando de encontrar verdades ocultas detrás del texto que no han sido reveladas para la gente común y normal como nosotros. Iba a decir común y corriente, pero somos común y normal, ¿verdad? Entonces, pero no, hermanos, el Señor tenía un propósito de dar una lección, y si vemos el contexto donde se desarrolla la parábola, podemos entender qué es lo que el Señor Jesús está tratando de decir. Entonces veíamos que las parábolas anteriores, vimos cómo el Señor las declara, y a través del contexto podemos entender qué es su propósito. Entonces, en esta ocasión, hermanos, vamos a ver una parábola de los obreros de la viña, y dice allí en Marcos 20 del 1, Mateo 20 del 1 al 16. Mateo, sí, cierto. Y dice así, voy a leerlo. Y ahí lo tienen para los que no trajeron sus Biblias, que les animo, les exhorto que traigan Biblias. A ver, levanten sus Biblias, hermanos. O su Biblia electrónica. Traiga su Biblia, hermano. Aquí el Señor habla, ¿eh? Usted quiere componer su vida. Aquí está el manual de vida. Aquí es donde Dios anima, exhorta, nos dice por dónde irnos. Así que lea su Biblia, traiga su Biblia, lea, duerma con ella, ande por todos lados. Y hoy no tiene excusa, porque ahora con esos teléfonos inteligentes, pues podemos traer la Biblia para donde queramos, ¿verdad? Todo el mundo. ¿Qué tal si les pregunto, hermanos? ¿Quién tiene uno de estos? A ver, levántelo. Verán que va a haber más teléfonos que Biblias aquí en este momento. Esperemos que no, ¿eh? Bueno, vamos a leerlo pausadamente, y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta es una historia que habla sobre la gracia. Y la gracia de Dios, hermanos, es un tema o es un concepto que las iglesias manejan mucho. Nosotros lo manejamos. Es parte del vocabulario del creyente, la gracia de Dios. Y hablamos de la gracia de Dios. Y muchas veces, hermanos, no sabemos qué es la gracia de Dios.
sabemos que la gracia significa como un regalo inmerecido o algo inmerecido. Sabemos que Dios es un Dios de gracia, pero a veces no entendemos lo que es la gracia a profundidad. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque a veces no sabemos cómo se ve la gracia, cómo sabe la gracia y cómo opera la gracia, que es el título de nuestro sermón de esta mañana. ¿Cómo opera la gracia? Entonces, la manera en que nosotros entendemos la gracia, hermanos, la gracia de Dios, se traduce en la manera en que nosotros vivimos. Porque si yo entiendo la gracia de Dios de una manera, yo voy a ver en sus vidas y usted va a ver en mi vida que eso va a repercutir en la manera en que pienso y en la manera que actúo. Y podemos ver, de acuerdo a lo que vemos en las vidas de muchos creyentes, que la manera en que ellos viven, podemos darle una explicación, es que no entiende o no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Por eso es tan importante entenderlo, hermanos. Vuelvo a decirlo, muchos hablan de la gracia, pero se comportan de una manera como si no entendieran la gracia de Dios. Y esta parábola es muy importante porque aquí vemos cómo opera la gracia de Dios. Aquí el Señor nos está dando como una película, una historia, para que no nos quede duda de cómo es la gracia de Dios, cómo se come la gracia de Dios, a qué sabe la gracia de Dios. Y no que eso solamente sea un conocimiento o un concepto teológico, inclusive, de lo que es Dios. Porque todos sabemos que Dios tiene gracia, ¿verdad? Pero hermanos, no se preocupe si usted no sabe de lo que es la gracia de Dios a profundidad, porque el Señor para eso nos dejó esta parábola, precisamente para que entendiéramos lo que es la gracia de Dios, porque Él vio que sus discípulos no entendían lo que era la gracia de Dios, y por eso les explica esta parábola. Entonces, si no entiende la gracia, es uno de los muchos que no han entendido. Y muchas veces, hermanos, en nuestros primeros años en Cristo, no nos cae el 20. Es más, a veces duramos años en la vida cristiana y no nos cae el 20. No entendemos lo que es realmente la gracia de Dios. Pero para eso está esta parábola. Los discípulos tenían el mismo problema. El Señor les había enseñado una y otra vez sobre la gracia, y de una manera magistral, de una manera increíble lo hace a través de esta parábola. Por eso le digo, cuando usted lea la palabra de Dios, hermanos, trate de leerla no como un libro cualquiera o como el periódico o las noticias ahí en internet, sino trate de leer lo que Dios está tratando de decir en ese momento y verá qué maravilloso es leer la palabra de Dios. Es increíble la manera en que Dios se muestra a nuestro corazón y a nuestra mente y nos abre el entendimiento de tal manera que podemos ir a las Escrituras una y otra vez al mismo texto y Dios nos sigue hablando una y otra vez de diferentes maneras o de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, esta parábola tiene un objetivo: enseñar una verdad espiritual, lo decíamos, y la verdad espiritual está hablando, quiere enseñar, hermano, Dios, Jesús quiere enseñar sobre la gracia. No está enseñando sobre las leyes del trabajo, porque muchos han utilizado este modelo para decir esto es, habla sobre la ley, los reglamentos del trabajo, lo que es el salario justo, ¿verdad? Lo que es cómo tratar a los trabajadores. No es ningún tratado jurídico laboral, ni ninguno otro, no está tratando de enseñar otro principio terrenal, tiene una lección espiritual. Entonces, muy importante, hermanos, que en el contexto es que esta parábola se desarrolla, o el Señor la dice, en la tercera etapa de su vida, en el tercer año de su ministerio, porque una y otra vez, después de 2 años de andar con los discípulos,
ellos todavía no entendían lo que era la gracia del Señor, y espero que a través de esta parábola usted la pueda entender, ¿verdad? Entonces, empecemos, hermanos. Dice que la parábola tiene como un escenario una viña. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esto es algo a lo mejor un poco inusual en nuestra vida, hermanos, porque generalmente la mayoría de ustedes tienen un trabajo formal o tienen un negocio. Entonces no se va usted a una plaza a esperar a que lo contraten. En algunos otros lugares sí sucede de la ciudad. Por ejemplo, cuando ahí en el mercado general de la ciudad, usted encuentra grupos de gente esperando a que los contraten los traileros, los traileros que llegan con cargas nuevas para bajar la carga. Entonces los contratan por jornada diaria, o en la pizca también. Esto es usual en otros lugares. A veces no relacionamos la historia con nuestra vida diaria, pero porque estamos viviendo en otro ambiente, en otras circunstancias. Sin embargo, cuando el Señor está hablando sobre la viña y está hablando sobre este pasaje, este versículo: un padre de familia, un hombre que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. No tenía jornaleros. Lo que podemos ver es que este hombre posee la viña, es el dueño de la viña, y dice ahí en el versículo 15, en la parte primera del versículo capítulo 20, dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O sea, quiere decir que este señor era el dueño de la viña. Ahí lo podemos refrendar. De hecho, en el versículo 8, lo podemos ver también cuando dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, ahí en el versículo 8. Esto nos indica que este hombre tenía posesiones y dinero, ¿verdad? Entonces, imagínense la historia. Es una historia que la gente en aquel tiempo puede relacionar, les es familiar. Pero aun cuando nosotros no vivimos en estas circunstancias que se mencionan en la parábola, podemos darnos una idea, imaginarnos de lo que el Señor está tratando de explicar con esta historia. Entonces, tenía dinero, podía ir a contratar jornaleros para que le ayudaran en la pizca, ¿verdad? Esto, como les digo, esto es muy familiar. Aquí en la ciudad pues no vemos viñedos, ¿verdad? Hay un viñedo aquí en el kilómetro 100 de Encinillas, es todo lo que hay aquí cerca. Creo que allá en Delicias hay otro por allá. No estamos muy familiarizados, pero sí estamos muy familiarizados con las huertas de manzanas, las huertas de nuez, de nogales, ese tipo de cosas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, se contratan mucha gente. Entonces hay que ir a conseguir gente que se pueda contratar por un solo día, y eso es lo que está haciendo este señor. Entonces, una vez que ya el fruto estaba maduro, en verano tenían que cosecharlo antes de septiembre, antes de que llegaran la lluvia, porque una vez que llegara la lluvia echaba a perder el fruto de la uva. Entonces habría que hacerlo rápido. Entonces vuelvo al punto, es una historia familiar, hermanos, una historia familiar para los oyentes, entre ellos los discípulos. Entonces dice que este hombre salió por la mañana, tal vez a las 6 de la mañana, lo más probable es que a las 6 de la mañana, y pues en aquel tiempo las jornadas no eran de 12 horas, no eran de 8 horas, eran de 12 horas, se trabajaba literalmente de sol a sol, ¿verdad? De 6 a 6. Entonces dice que en el siguiente versículo, que habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario era la paga de un obrero al día. De hecho, era una paga muy generosa, porque solamente, por ejemplo, a los soldados del ejército romano se les pagaba con un denario diario. A la gente que tenía trabajos informales se les pagaba con la mitad o una tercera parte. Entonces, este señor dice que los contrata por un denario, ¿verdad? Es un sueldo muy bueno, generoso, para alguien que no tiene un trabajo formal. Entonces, dice ahí que la tercera hora
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a los otros que estaban en la plaza desocupada. En el reloj judío, la primera hora a las 6 de la mañana, la tercera hora a las 9, la sexta hora a las 12, la novena hora a las 3 y terminaba la jornada a las 6 de la tarde. Entonces ahí el Señor está hablando que otra vez el dueño salió a tercera hora a las 9 de la mañana. Y comenta ahí que vio que a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Aquí hay que escuchar entre líneas lo que está sucediendo. El dueño de la viña va y contrata jornaleros para la pizca de la uva. Aquí lo interesante es que el dueño de la viña desde las 6 de la mañana contrató a los que necesitaba. Sin embargo, contrata a los que necesitaba, los pone allí, y quién sabe qué anda haciendo otra vez en el pueblo, y ve que hay gente todavía que no tiene trabajo. No es que él necesitara más jornaleros, ya los había contratado, pero en acto de gracia, él dice: vénganse, vengan a mi viña, ayúdenme. Vuelvo al punto, él ya había contratado los jornaleros que necesitaba, no necesitaba más. Sin embargo, la historia, el Señor nos está diciendo ahí detrás de esta historia que el jornalero se mueve por compasión al ver que aquellos hombres no habían conseguido trabajo de las 6 a las 9, nadie los había contratado, y él dice: vénganse. Y dice: y os daré lo que sea justo. Con los de las 6 de la mañana, él les dice que les va a pagar un denario. Con estos de las 9 de la mañana, les dice: les voy a dar lo que sea justo. Ellos pensaron: no nos puede pagar un denario porque pues ya pasaron 3 horas. Pero confiamos en este hombre que va a cumplir con su palabra, y ellos se van a trabajar con él. Es interesante lo que esa palabra: y os daré lo que sea justo, porque es importante para entender la historia. Vemos más adelante, del versículo 5 al 7, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Vuelvo al punto, no necesitaba más jornaleros, ya los había contratado a las 6, contrata adicionales a los 9 que no necesita. Bueno, pues ahí que barran o que les ayuden a los que ya había contratado a las 6, pero regresa a la hora sexta, que son las 12 de la mañana o 12 de mediodía, y encuentra que todavía hay gente que están sin trabajar, y les dice: ¿por qué están todavía desocupados? Y ellos contestan: porque nadie nos ha contratado. Él dice inmediatamente, dice: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Son las 12 de la tarde, y dice que más adelante, que en el versículo del 5 al 7 dice que en sexta y novena, que son las 3 de la tarde, o sea que fue y vino cada rato, no sé qué, iba al pueblo a comprar cosas, qué sé yo, pero veía que había gente ahí todavía disponible para ser contratada. Y lo interesante, hermanos, es que en el versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? La hora 11 son las 5 de la tarde, hermanos. La jornada se acababa a las 6 de la tarde. Solamente queda una hora de trabajo. Y el señor de la viña dice: vénganse, yo les voy a dar lo que es justo. Dice: porque
en la hora 11, y porque nadie nos ha contratado, Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Contrata a las 6, contrata a las 9, contrata a las 12, contrata a las 3 y contrata a las 5 de la tarde. Para aquellos que tienen negocio, aquellos que tienen un negocio, pues contratar obreros para que nada más trabajen 1 hora, pues como que no, Víctor, no resulta económicamente, no es negocio, ¿ah? Sin embargo, el Señor quiere enseñarnos algo aquí, ¿verdad? Bueno, continuamos con la historia, porque en el caso, hermanos, los judíos fue uno de los y sigue siendo uno de los pueblos más avanzados, puesto que el Señor les dio la ley y les dio todas las leyes y reglamentos, no solamente religiosos, sino también laborales. Y vemos ahí en Deuteronomio, si lo quiere abrir, Deuteronomio 24, del 14 al 15, el Señor ya les había enseñado cómo tratar a los obreros. De hecho, las leyes laborales de las principales naciones se derivan de la legislación judía dada por Dios en el Éxodo, ahí en Éxodo. Es increíble, ¿verdad? Y dice en Deuteronomio 24, el 14 al 15: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día les darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. O sea, trabajando y dando, ¿ah? Es lo que decía el Señor. Trabajó el jornalero, tienes que darle el pago, ¿ah? Entonces, para el pueblo, los oyentes del Señor Jesús, ellos están muy familiarizados con el concepto de la jornada de trabajo y están muy familiarizados con la paga de la jornada de trabajo al final del día. No es como ahorita que la mayoría de nosotros, pues nos pagan, trabajamos durante la semana y al final de semana nos pagan, o a los 15 días. Allá no, en ese tiempo trabajabas y me dabas mi pago al final del día. Entonces dice en Mateo 28: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Este señor es una persona honorable, el señor de la viña, pero déjeme recalcar esta última frase de este versículo. El señor de la viña dice que hay que pagarles primero a los que llegaron al último. Entonces, de acuerdo a la historia, el señor de la viña iba a pagarles a la gente que llegó a las 5 de la tarde, a los de las 3, a los de las 12, 9 y 6, en ese orden, al revés. Lo más probable, lo normal hubiera sido, si usted hubiera estado allí, o si nosotros hubiéramos estado en esa historia, lo más probable es que hubiéramos pagado al revés, ¿verdad? Primero a los que llegaron temprano, ¿verdad? Y no a los últimos. Pero el Señor, para enfatizar la lección espiritual en esta parábola, introduce este orden contrario a la lógica, al común pensamiento que nosotros tendríamos, usted y yo tendríamos en una situación de este tipo, ¿eh? Esto es clave para entender la historia, hermanos. Y luego dice en el versículo 29: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Entonces, hermanos, imagínense la historia. En estas historias que el Señor está tratando el Señor era un excelente cuentacuentos. Entonces está tratando de darnos una historia a través de palabras para que nos imaginemos la situación. Entonces están ahí los obreros haciendo fila para ser pagados, y los que llegaron a las 5 de la tarde están ahí mero enfrente. Y luego cuando les va a pagar el mayordomo, es como una especie de supervisor, ¿verdad? O gerente, en otras palabras hoy en día, el gerente del dueño de la viña, pues les paga un denario. Pues imagínense, ¿verdad? ¡Qué sorpresa! O sea, me contrataron a las 5 de la tarde y me dan un denario. Ya de por sí el denario es muy generoso. Imagínense que me paguen nada más por 1 hora de trabajo.
pues los que están ahí al frente se asombran de la generosidad del Señor de la viña. Pero déjeme decirle que si hubiera estado usted al último de la fila, si usted hubiera llegado a las 6 de la tarde, hubiera visto el escenario. Híjole, a ver, por 1 hora un denario. Yo llegué a las 3, me van a pagar 3 denarios. Yo llegué a las 12. No, hombre, ¿a qué hora llegaste tú? A las 12, te van a pagar 6 denarios. Está pagando a la hora el denario por hora. Pues los que llegaron a las 6, no, hombre, bendito Dios, 12 denarios, ¿verdad? Eso es lo que están pensando. Y es lógico, ¿no? Es lógico, totalmente lógico. Pero muchas veces, hermanos, las cosas del Señor no son lógicas, y menos la gracia de Dios. La gracia de Dios es ilógica. Rompe con nuestros conceptos de justicia humanas, de justicia personales, de justicia del mundo, ¿eh? Entonces dice el versículo 10 que los primeros que estaban allí pues pensaron que ellos iban a más, y empezaron y al ver que ellos nada más recibieron un denario, empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, empezaron a decir: ¿qué onda? Si trabajó 1 hora y recibió un denario, yo me la partí todo el día con el sol por encima y me paga igual. Y murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí la pregunta, hermanos, ¿es esto justo? Y nos preguntamos, ¿es esto justo? ¿Es esto justo de acuerdo a nuestros paradigmas y nuestros cánones, o nuestra cosmovisión, o nuestra manera de pensar humana? La mayoría de nosotros diríamos: esto no es justo. ¿Por qué le pagas a este hombre un denario? Pero lo interesante es cómo este hombre, en el versículo 2, si nos regresamos al versículo 2, dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. A los que contrató a las 6 de la tarde les dijo: les voy a pagar un denario. No hubo más, no hay engaño, no hay ningún estafa. Lo que él prometió pagarles, les pagó. Y por eso el propietario de la huerta, al oír la queja, dice en el versículo 13, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Aquí la pregunta es: ¿qué era lo que motivaba la murmuración, el disgusto de los que habían llegado a las 6 de la mañana? Envidia. Era envidia. Ellos querían 12 denarios, pero no había sido el pacto ese no había sido el convenio. Era el convenio, y lo convenido había sido un denario. No había engaño. Pero hermanos, fíjense la historia cómo la desarrolla el Señor, porque esto lo están escuchando los apóstoles, los discípulos, y están tratando de entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está tratando de decir el Señor. El asunto es: ¿qué es lo que cambió, hermanos? Lo que cambió, cuando los primeros que fueron contratados estaban muy agradecidos porque los contrató y los escogió primero, cambió que ahora, al ver que pagaba también lo mismo a los que habían llegado a las 5 de la tarde, ellos pensaron: esto no es justo. Eso fue lo que cambió. No podían soportar que sin trabajar mucho estas personas que llegaron a las 5 de la tarde recibieran el mismo pago.
No entendían que una persona que no se lo merece, que no se lo merecía, se tratara con generosidad, que se tratara con gracia. Alguien que no merecía ese pago, el denario. No podían entender. Nuestra justicia no es la justicia, nuestra manera en que nosotros concibimos la justicia no es la justicia de Dios. Y dice finalmente en el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En el versículo 16 es lo que dice. Y fíjense que esta parábola está enmarcada entre estos dos versículos. En el capítulo 19, en el último versículo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, y empieza la parábola en el capítulo 20. Y cuando termina la parábola, en el versículo 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. El Señor está tratando de enseñarles a sus discípulos sobre lo que es la gracia del Señor. ¿Qué nos enseña esta parábola, hermanos? Si ustedes la podemos entender, el propietario del viñedo lo podemos interpretar que es Dios. Es el propietario del viñedo. El viñedo es el reino de Dios. Los que han sido invitados a trabajar al reino de Dios son gente creyente, gente que ha nacido de nuevo, gente que son hijos de Dios. El viñedo es el reino de Dios, donde Dios gobierna, donde Dios es soberano. Los trabajadores son los creyentes que sirven al Señor. El día de trabajo es nuestra vida, hermanos. El día de trabajo. Y el denario es la vida eterna que vamos a recibir cada uno de nosotros. Es la vida eterna, que no tiene nada que ver con lo que usted haga, si llega a las 5 o llega a las 3 de la tarde o a las 12. Y cuando llega la noche es la eternidad. Los trabajadores, hermanos, recibieron un denario, pero quiero advertirle que esta parábola no está enseñando de que con trabajo se gana la vida eterna. No es la instrucción aquí en la Biblia. Porque muchas otras iglesias y otros predicadores hablan que hay que esforzarse para ganar la vida eterna. No, aquí el Señor de la viña los lleva a su viñedo. No tuvieron que hacer nada. Solamente fueron contratados, elegidos por el Señor. Y hay gente que llega más temprano, definitivamente. Algunos nos pudimos convertir jóvenes, otros ya de adultos y otros no tan jóvenes y otros ya en la tercera edad. Pero todos vamos a recibir un denario. La vida eterna es el denario. La gracia de Dios no tiene nada que ver con lo que usted esté haciendo o haya hecho o pueda hacer en el futuro. Por eso podemos decir con toda sinceridad y con toda certeza de que no depende de mí la salvación, porque Cristo lo hizo. Lo único que hice yo es estar allí como el jornalero, esperando que Dios me contratara. Y bendito sea Dios que Dios nos contrató. Amén. El Señor nos contrató, hermanos. No se necesitó nada más. No se necesitó nada más. Y déjeme decirle que hay muchos jornaleros allí afuera. Pero Dios lo escogió a usted. Dios lo escogió a usted para llevarlo a su viña. Y el Señor dice esta parábola en el contexto de un suceso que vemos en el capítulo 19. En el capítulo 19, en el versículo 16, vemos el evento del joven rico. Por eso Jesucristo está refiriéndoles esta parábola en base a lo que los apóstoles están viendo. Cuando el joven rico llega y le pregunta al Señor en el versículo 16, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ahí en el versículo 16 dice eso, Mateo 19, 16.
Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dice en el versículo del 17 en adelante: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres traer la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Porque pues había muchos. Y dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta, maestro, rabí? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y decíamos en las predicaciones anteriores, hermanos, que dependiendo de la actitud del corazón de las personas, el Señor les hablaba, no directamente. El Señor le hubiera dicho, ¿por qué no le dijo Jesucristo al joven rico: cree en mí y vivirás? No le dice eso. Le dice: una cosa te falta, ve, vende las cosas que tienes, dáselo a los pobres. Y dice más adelante en el versículo: oyendo el joven esta palabra, en el versículo 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que está tratando de decirle ahí al Señor? Estás mintiendo, no estás cumpliendo con toda la ley. ¿Sabes por qué? Porque el primer mandamiento dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y él tenía las riquezas y sus posesiones por encima de Dios. Entonces él sí, a lo mejor no adulteró, no mentía, no daba falso testimonio, no hurtaba, pero estaba fallando en el primer mandamiento y el más importante, que no amaba a Dios sobre todas las cosas absolutamente. Entonces los discípulos, al ver este escenario, imagínense, hermanos, están los discípulos diciendo: híjole, si este muchacho que es casi perfecto se va, no puede ir a la vida eterna. Entonces Pedro le dice el Señor en el versículo 25: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Los apóstoles dicen: pues si este muchacho que no hurta, ha hecho todo, entonces ¿quién va a ser salvo, Señor? Pedro se pone a reflexionar y en base a lo que le dijo el Señor al joven rico: ve, vende todo lo que has, todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Pedro, como era muy avispado, era muy aventado, muy audaz, le dice en el versículo 27: Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? O sea, le dijo: Señor, pues nosotros sí cumplimos el estándar, sí cumplimos con los requisitos, ¿no? Pues no, hemos entregado todo por ti, Señor. Y fíjense lo que el Señor le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor le está diciendo que no consiste en estar dando posesiones, consiste en entender que no depende de ti lo que tú das. Y por eso empieza a hablarles de esa parábola, para que entendieran la gracia de Dios. No depende de que tú llegues a las 6 de la mañana, no depende de que tú hayas dado tu dinero a los pobres, no depende de que llegues tú a las 9 de la mañana a trabajar, no depende de que tú tengas una vida muy ejemplar, no hurtas, no mientes, no adulteras. No depende de que llegues tú a las 12 de mediodía. Depende
de la obra de Cristo, de la obra de nuestro Señor. Así que, hermanos, esta parábola podemos entender varias cosas, y una de las cosas que así rápidamente podemos ver es que la vida eterna es un regalo de Dios que proviene de la pura gracia de Dios. La iniciativa la tuvo el Señor de la viña. No fueron los obreros, los jornaleros los que fueron a la viña por sí mismos, por su iniciativa, a trabajar en la viña. El Señor de la viña fue y los contrató. La gracia de Dios es una iniciativa de Dios. Proviene del corazón, de lo más profundo del corazón de Dios. Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia. Dios es quien inicia la salvación, ¿verdad? Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él tuvo ganas de salvarte a ti y a mí. Porque Él tuvo la iniciativa y tomó la decisión de contratarte para que estuvieras en su viñedo. Esa es la gracia de Dios. Dios cumple su promesa. Dios te va a dar un denario, la vida eterna. Todos. Depende de ti, hermano. Dios va a cumplir. Dios no miente, prometió desde antes esa vida eterna desde el principio de los siglos, dice ahí en Tito. Siempre da más de lo que merecemos. La vida eterna, hermanos, nos vamos a quedar asombrados con lo que cuando estemos allá. Vamos a estar estupefactos de lo que vamos a estar experimentando allá en la presencia del Señor. Va a ser increíble cuando estemos en el cielo con el Señor. No se compara en nada a lo que estamos viviendo aquí. Nos va a dar mucho más en su generosidad. Y Dios es siempre misericordioso y debemos de alabar y elogiar su gracia. Y podemos decirle al Señor: porque cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, y a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. El Señor en su gracia nos salvó, hermanos. Y cuando entendemos que no depende de lo que yo trabaje en la viña, de lo que yo hago, entendemos que todo lo que recibimos es por su pura gracia, su voluntad, iniciativa de Él. Nuestras vidas cambian. Nuestras vidas cambian. Porque no traigo el peso de la ley, cargándola, tratando de obtener el favor de Dios, sino que con gozo y alegría puedo gozarme en su presencia, porque Él me contrató como su jornalero.